En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Veo algunas caras que se marcharon de vacaciones y han regresado. Intuyo que es porque tenemos elecciones y han venido a votar. Y de paso vienen a votar y también vienen a la Eucaristía. Es un derecho, pero es también un deber el que tenemos. Y nos va en juego la estabilidad de nuestro país y, por lo tanto, el bienestar no solo de nosotros, de la sociedad y de la comunidad actual, sino también de la comunidad futura, de la España que dejaremos a nuestros hijos, a vuestros nietos. Vamos a celebrar esta Eucaristía con alegría, acercándonos a Cristo, que sale a nuestro encuentro para consolarnos, para iluminar nuestra vida y nuestras conciencias, para perdonar nuestros pecados y alimentar, por tanto, nuestro débil corazón. Como hacemos siempre, antes de iniciar estos sagrados misterios, guardamos un momento de silencio en el que en el interior de nuestro corazón pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor dijo a Elías: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del prado de Bailén. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre al Señor con él, a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, ser esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se encuentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mostráis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo, andad según el Evangelio y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. El ser humano tiene en su corazón el deseo y el anhelo de conocer a su Creador, es decir, a su Hacedor. Ese deseo y ese anhelo lo experimentan todos los hombres en algún momento de su vida. También depende de las culturas en las que esas personas hayan nacido, de si son culturas religiosas o que están abiertas a la fe, o al contrario son culturas que más bien cercenan esta apertura a la fe, como por ejemplo fue la cultura comunista y tantas otras que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. El ser humano tiene esa necesidad, conocer a aquel que le ha creado.
Y nosotros con frecuencia hablamos de Dios, pero de un Dios con unas notas, con unas características, con unos atributos concretos. ¿De dónde sacamos esos atributos? ¿Los hemos deducido simplemente por mera deducción al ver la naturaleza? No. Yo puedo deducir, cuando veo la naturaleza, que Dios es un Dios al que le gusta la belleza. Cuando uno ve un bosque o un precioso atardecer en el mar, o yo qué sé, cuando uno ve un monte helado lleno de nieve, pues a lo mejor eso le hace preguntarse quién ha creado esto tan bello, ¿no? O cuando vemos el ser humano, el cuerpo, como es tan perfecto que ni siquiera los científicos logran reproducir mediante robot los gestos que para nosotros son sencillos, como alargar la mano y coger un vaso, y a ellos les cuesta muchísimo más reproducir ese hecho, uno se pregunta, ¿quién ha hecho esto de forma tan maravillosa? Pero lo que nosotros hablamos de Dios, no lo hablamos porque lo hemos deducido observando la naturaleza, sino que lo decimos porque lo conocemos, dado que Él se nos ha dado a conocer, Él se ha revelado. Y se reveló a lo largo de toda la historia de la salvación. Se reveló al pueblo de Israel y en el culmen se reveló mediante Cristo a todas las naciones. Y por eso podemos decir, por ejemplo, Cristo así lo revela, Dios es Padre. Hasta que Jesús no enseña a sus discípulos a rezar de esta manera, los judíos hablaban de una cierta paternidad de Dios, pero de una paternidad más relativa a la relación que tiene el Creador con la criatura que a la paternidad filial de la que nos habla Cristo en el Evangelio. Pero hemos corrido, o se ha corrido un riesgo, y estamos pagando un precio muy alto por ciertas equivocaciones que ha cometido la Iglesia en su pastoral. A raíz del Vaticano II, el concepto de la paternidad de Dios dejó en un lugar muy recóndito el concepto de la realeza de Dios. En cambio, en el inicio de la revelación de Dios a los hombres, el concepto de Dios como Rey, de Dios como Señor, fue el primer concepto que los judíos entendieron de Dios. Porque los judíos entienden que Dios es el Señor cuando Dios, Yahvé, les apoya y ellos vencen a pueblos que son mucho más poderosos y mucho más ricos. Y entonces dicen, Yahvé es el único Señor. El resto de dioses son ídolos, creados por los hombres. Solo Yahvé es el Dios verdadero. El Señor, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, se revela y se da a conocer. Y no podemos focalizar solamente en un atributo divino, porque si lo hacemos así, estamos teniendo una visión sesgada y por lo tanto no real de cómo es Dios. Dios es, en primer lugar, el creador de todo lo que existe. Y porque es el creador de todo lo que existe, Dios tiene derechos y las criaturas tienen deberes. Esto en nuestras catequesis del Concilio Vaticano II para acá se ha obviado, se ha quitado. Se ha focalizado tanto en hablar de Dios como Padre e incluso de Dios como amigo, que muchos hemos recibido una catequesis en la que Dios ya no tenía derechos, donde a Dios se le miraba de tú a tú, donde a Dios se le trataba como uno igual que yo. Oiga que no, que Dios es Dios, que Dios es en primer lugar el Señor, y que es verdad que Cristo nos revela que ese Señor te adopta como hijo, sí, que ese Señor al adoptarte te da los derechos que todo hijo tiene y por lo tanto el derecho a relacionarte con Él, a la vida eterna, a disfrutar de su amor mediante los sacramentos, sí, pero ese Dios sigue siendo el Señor y esto no se ha predicado. Cuando uno escucha el Evangelio que acabáis de escuchar, donde Jesús llama a gente a que le siga y el que le va a seguir le dice,
Maestro, déjame primero que me despida de mis padres, o déjame primero que entierre a mis muertos. Y el Señor le dice: el que echa mano al arado y mira tras de sí no es digno de mí. Está reclamando que Él es el Señor y que tiene que ocupar no un lugar cualquiera en nuestra vida, sino el primer lugar en nuestro corazón. ¿Es una osadía por parte de Dios? No, es el lugar que le corresponde como Señor y dueño de todo lo creado. La osadía es nuestra cuando tratamos a Dios como un cualquiera, cuando rebajamos la dignidad de Dios, hablando únicamente de los derechos que nosotros tenemos, evitando hablar de los derechos que Dios tiene, como Dios y Señor, como dueño de todo lo creado, y por lo tanto no hablando de nuestras obligaciones. Lo primero que tenéis que entender es: Dios es el Señor y Él tiene derechos, y yo tengo deberes como criatura que soy de Dios. Tengo deberes para con Dios, y Él tiene que ocupar no un lugar cualquiera en mi vida, sino el primer lugar en mi corazón, que no implica que sea el único. Dios no quiere ser el único en tu corazón, pero sí quiere ser el primero. Claro que en tu corazón tiene que ocupar un lugar muy importante tu familia, por supuesto. Claro que en tu corazón tiene que ocupar un lugar muy importante tus amigos, claro que sí. Pero Dios en el primer lugar. No es un derecho que tú le das, es un derecho que Él tiene por ser el creador y dueño de todas las cosas. Cuando Gabriel se aparece a la Virgen María y le hace público sus planes, los planes de Dios, ¿qué es lo que responde la Virgen? He aquí la esclava del Señor. Es decir, ¿qué es lo que Dios, mi Señor, quiere? Aquí estoy yo para hacer su voluntad, porque es mi Señor. Esto nosotros, en parte, lo hemos perdido, por una mala transmisión de la fe, por una catequesis que ha cercenado parte del verdadero mensaje que tenía que haber transmitido, que Dios es el único Señor. Yo soy hijo adoptivo, pero antes de hijo adoptivo soy criatura, y como criatura yo tengo deberes para con Dios, y por lo tanto Él tiene derechos que yo he de cumplir. Primera enseñanza: Dios no es un osado porque exija el primer lugar de mi corazón, es el lugar que le corresponde como Dios, como Señor y Creador de todo lo que existe. En segundo lugar, veamos los beneficios cuando Dios ocupa ese lugar que le corresponde en mi vida. Dice Dostoyevsky en ese libro tan largo pero tan necesario y bello de leer, que son Los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. Que Dios ocupe el primer lugar de mi corazón porque es el Señor, garantiza que yo no voy a vivir haciendo lo que me apetece, y que si lo hago voy a saber que eso está mal. Me impide caer en el relativismo. Si Dios es el Señor, Él es el que ha puesto, porque lo ha creado, normas en la naturaleza. Y por lo tanto yo como criatura tengo que dejarme llevar y guiar por esas normas que Dios ha puesto en mi corazón, por la conciencia, para que sepa distinguir el bien del mal. Estando Dios en el primer lugar de mi corazón, el ser humano no vive como un ciego moral, vive como una persona que distingue el bien del mal, que puede hacer lo contrario a lo que Dios le pide, pero que siempre sabrá que lo ha hecho mal, aunque lo haya hecho voluntariamente, que siempre podrá reconocer sus errores, porque tiene luz para distinguir lo bueno y lo malo. Cuando Dios no está en el primer lugar de tu corazón, todo está permitido, y significa que ya no hay una norma que te indique qué es lo bueno y qué es lo malo. Caes en el relativismo moral que tanto daño te hace a ti, y ojo, tanto daño hace a los que están a tu lado. No solo es bueno que Dios sea tu Señor porque dirige tus pasos y te hace ver, y por lo tanto impide que seas un ciego moral, es que también, como te ayuda a distinguir el bien del mal, hace que puedan estar seguros los que están a tu lado. Dios nunca resta, al contrario, Dios siempre suma. Y cuando Dios está en el primer lugar de tu corazón, tu mujer, tu marido, tus hijos, las personas que están a tu lado, están seguras, porque
porque Dios, que ensancha tu corazón, hará que les ames mucho más de lo que tu pequeña capacidad humana te permite amar. Pero si Dios no está en el primer lugar de tu corazón, todo está permitido. Y entonces tu egoísmo reinará en tu vida y pisarás a quien haya que pisar para lograr tus objetivos. Y serás una persona que no mirarás el dolor de los que están a tu lado, porque solo mirarás tu egoísmo, tu beneficio, lo que crees que es lo mejor para ti. Y no tendrás ojos para la necesidad de los demás. Cuando Dios no está en el primer lugar de nuestro corazón, que tiemblen los que están a nuestro lado, porque el hombre entonces se vuelve una persona sin escrúpulos, sin saber distinguir lo bueno de lo malo y por lo tanto sin límites. Cuando Dios es el primero en tu vida, al contrario, tu familia sale ganando, los que están a tu lado también, porque tú sabes que tienes que hacer algo y si no lo haces te sientes mal porque tu conciencia te remuerde. Por lo tanto, queridos amigos, hoy os tengo que preguntar, porque es Cristo el que os hace la pregunta: ¿qué lugar ocupo en tu corazón? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Y tenéis que responder, pero tenéis que responder sinceramente, porque si puede pasar toda la semana sin que siquiera hayáis tenido un pensamiento para con Dios, dudo que Él sea el primero en tu vida. Porque si pudiendo no vienes a la iglesia, si pudiendo no pasas a hacer una visita, a decirle Señor gracias, dudo que de verdad Él ocupe el primer lugar en tu corazón. Porque si ante las decisiones importantes de la vida no le preguntas al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame, ¿qué quieres que haga? Dudo de verdad que el Señor sea el que ocupa el primer lugar en tu corazón. Queridos amigos, el Señor tiene derechos y nosotros como criaturas y como hijos adoptivos tenemos deberes. Por eso no es una osadía por parte de Dios reclamar el lugar que le corresponde. Es un derecho de Dios y también va en beneficio de todos los que están a tu lado. Por lo tanto, queridos amigos, ahora que vienen estos días de descanso, donde muchos marcharéis de vacaciones, merecidas y necesarias, que Dios no sea el gran olvidado de nuestra vida. No le mandemos a Dios también de vacaciones, que Dios quiere estar cerca de nosotros para consolarnos, para iluminar nuestra conciencia. Dios quiere estar cerca de nosotros porque nos ama y porque precisamente al amarnos necesita también el contacto contigo, que te quiere, que te ama. Por ti envía a su Hijo al mundo para dar la vida. Preguntémonos, ¿quién es o qué es lo que ocupa el lugar más importante de mi vida? Ese lugar en el corazón solo le corresponde a Dios, tu Señor, pero también tu Padre. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que por su Hijo Jesucristo quiere salvar a todos los hombres. Pedimos por la Iglesia,
para que sea luz en medio del mundo, para que lleve la fe, la esperanza y el consuelo a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por Europa, para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por España, pedimos también por todos los españoles que estamos llamados a las urnas, para que votemos en conciencia, buscando a veces el mal menor e intentando siempre conseguir el bien posible, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia. Pedimos por tantos cristianos, hermanos nuestros, que son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Y pedimos también por todos nosotros, para que demos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, para que recordemos que Él tiene derechos y por lo tanto nosotros obligaciones, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es la colecta del óbolo de San Pedro, colecta destinada a colaborar con el Papa en esas iniciativas caritativas que Él promueve, que Él pone en marcha. Gracias por vuestra generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Antonio y Belarmino, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos a Dios, que es nuestro Creador, que puso en nuestro corazón esas leyes que iluminaran nuestra vida, que nos ayudaran a distinguir el bien del mal. Agradecidos a Dios, que es nuestro Padre, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cantamos el número 70, La llamada.
Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ya llega el calor, ha llegado el verano, y cuando llega el verano, pues muchos de vosotros os marcháis de vacaciones, merecidas y necesarias. Y por lo tanto, ya no es necesario tener tantas Eucaristías, porque no hay tanta gente. A partir del domingo que viene, domingo 3 de julio, se inicia el horario de verano. Ese domingo tendremos en la parroquia solo 3 Eucaristías, 9:30 de la mañana, esta misa de 12:30 y la de la tarde a las 8:30 de la tarde. El lunes 4 empezamos el horario de verano entre semana. Por la mañana suprimimos la misa de la mañana, de las 9:30 de la mañana, porque los que vienen a 9:30 normalmente pueden venir por la tarde, pero los que vienen por la tarde no pueden venir a las 9:30, dado que suelen estar trabajando. Entonces, entre semanas solo tendremos misa de 8:30 de la tarde. Y como hace mucho calor, os prometo que os voy a poner el aire acondicionado. No todos, porque si no se quejan de que hace mucho frío. 2 aparatitos para que se pueda rezar bien, para estar en presencia de Dios sin sufrir los calores del estío, que aquí en Madrid es un calor muy fuerte y muy pesado. Por lo tanto, a partir del próximo domingo 3, iniciamos el horario de verano. Lo pondremos en los carteles de fuera y también en la página web para que estéis bien enterados. Si os marcháis, pues que descanséis, que no os olvidéis que el Señor no tiene por qué irse de vacaciones, no le mandéis de vacaciones. Él quiere estar en vuestras vidas. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.